¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Cerro Porteño se impuso por 2-0 a Guaraní en lo que fue el esperado debut de Marcelo Moreno Martins en el Ciclón. Ingresó ya un poco tarde, se lo pudo ver poco, pero más allá de eso, buen partido del azulgrana. Buen partido nuevamente de Alfio, también de Morales, que fueron los goleadores del día de hoy. Muy buen encuentro también de Aquino, de Carrascal y del Coyote Rodríguez, que entró de recambio por una lesión de Dani Rivas. Vamos a ver las mejores jugadas del partido, que ni empezaba bien, y en el minuto 7, que justamente como mencionábamos, Dani Rivas se retiraba lesionado para permitir el ingreso obligado del Coyote Rodríguez en Cerro Porteño. Con esto el Ciclón empezó a tener bastante profundidad por la banda izquierda. La primera ocasión estuvo en los pies de Enzo Jiménez, que tras un lateral al área de Claudio Aquino remató y la pelota pasó cerca del palo del arquero. En el minuto 11 ya llegaba el primer gol de Cerro Porteño tras un tremendo centro de Carrascal. Alfio Oviedo conecta con golpe de cabeza y anotaba el primero para el azulgrana, el tercero para Alfio en esta temporada en su primer partido como titular en el Ciclón. ¡Alfio! ¡Gol de Cerro Porteño! Alfio Oviedo de romance con el gol. El mismo Oviedo estuvo a nada de anotar el segundo con un cabezazo que pasaba cerca del palo del arquero Davis Vázquez tras un muy buen centro de Alan Rodríguez. El aborigen, tras la pausa para hidratación, comenzó a mostrarse más en ataque e insinuó con un remate de Marcelo González a los 35 que el Popi Muñoz controlaba. Otra chance para el aborigen se dio ya en el tiempo agregado del primer tiempo con un cabezazo de Julio González. En el amanecer del segundo tiempo, el Choco Fernández conectaba con la cabeza un centro del Piru Contreras que no pasaba lejos del arco de Muñoz. Cardoso Lucena a los 49 remataba cerca del arco y ya avisaba que el segundo del Ciclón estaba por caer, ya que justamente 2 minutos después, con un pase de Claudio Aquino al Coyote Rodríguez, que manda el centro para que Robert Morales coloque el segundo para Cerro Porteño a los 51 minutos de partido. Gol número 17 del delantero en Cerro Porteño y el segundo que marca con el Ciclón en esta temporada. Nuevamente Morales a los 59 tuvo una clarísima ocasión para concretar el tercero, pero su remate pasó rozando el travesaño. Y en la contra posterior a esta jugada, Guaraní tuvo su ocasión más clara de descontar con un remate que el Popi atajó, y en el rebote Alan Rodríguez saca sobre la línea con la presión de Zamudio encima. En el minuto 73 se produce la esperada entrada del goleador de las eliminatorias, Marcelo Moreno Martins, en reemplazo de Alfio Oviedo. Gran ovación de la hinchada tanto para el futbolista que salía como para el que entraba. El boliviano tuvo su primera insinuación ofensiva a los 86 minutos con un remate desviado por la defensa de Guaraní, produciéndose un córner a favor de Cerro Porteño. De esa jugada, Claudio Aquino tuvo una ocasión para colocar el tercero, pero su remate fue por la cara externa de la red. Lo último del partido fue un tiro libre para Guaraní que se desvió por la defensa y así el encuentro se terminaba. En el debut de Marcelo Moreno Martins con la casaca del Ciclón, Cerro Porteño hiló su tercera victoria consecutiva y es uno de los líderes de la apertura junto al sorprendente conjunto de Resistencia. Preocupante la situación de Guaraní, que sigue con la sequía tanto de victorias como de goles, ya que recordemos que el Indio todavía no sumó de a 3 en el campeonato y tampoco ha conseguido anotar ningún gol. Por el lado de Cerro, la próxima fecha ya vuelven Juan Patiño y Jan Fernández. Ya podremos ver a la azulgrana con su equipo completo y su desenvolvimiento en las múltiples competiciones que tiene por afrontar en este año. Hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta y también su opinión con respecto al partido, sus impresiones acerca de Moreno Martins y todo lo que quieran comentar. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste, y de mi parte es todo. Yo me despido y no será más que hasta la próxima. Chau.